cualquier cambio potente de tecnología es un proceso. Entonces parece que queremos decir hasta aquí 4G, a partir de aquí 5G. Bueno, pues teniendo en cuenta que 5G realmente es disruptivo y que va a cambiar muchas cosas, también hay que entender que hay unas infraestructuras que los operadores tienen que amortizar de 4G y estarán empezando a amortizarlas. Hay que entender que 5G es amplísimo, que no es, o sea, 5G no es una cosa, 5G es todo un rango de posibilidades, todo un rango de nuevas tecnologías, se solapan tecnologías, se utilizan, se comparten medios, se comparte pues, tecnologías del espectro radioeléctrico, se comparte con el 4G, es decir, va a haber evoluciones, solapamientos, porque si no sería imposible. Esto no es como decir aquí se conduce por la derecha y a partir del 1 de enero se pasa a conducir por la izquierda. Y si luego tenemos, que es una parte muy importante para la industria, redes privadas, redes públicas. Redes públicas tienen unas limitaciones o unas condiciones de contorno muy diferentes a las redes privadas. Entonces, en redes privadas veremos implantaciones en ámbitos privados que compartirán ecosistema y con redes públicas que a lo mejor siguen 4G. Y vamos a ver toda una... O sea, es decir, no se va a poder decir llegó el 5G. Se va a empezar a decir, bueno, hay cosas que ya funcionan utilizando 5G, además utilizando características, vamos a decir, simplificadas del 5G, y luego iremos mejorando. Pues fíjate, hasta el 2030, que dice Fede que vamos a seguir evolucionando hasta que se amortice 5G, lo que nos queda. Lo que a mí me ha pasado con el Internet de las Cosas, con el IoT, es que tenía unas expectativas enormes puestas en un ámbito que a veces, al menos desde mi posición como periodista, me da la sensación de que no acaba de despegar a la velocidad que algunos pensábamos que iba a ir. No sé si ya estamos en ese punto. Bueno, yo te diré una cosa y es reflexión propia. Yo hasta hace 4 o 5 años en la empresa vivía muy bien porque era lo que yo diríamos el departamento de los frikis. Y ya hemos pasado en la curva de Pareto de ser, ¿sabes lo de A, B, C en importancia? Pues ya estamos en B. Y mi vida cambia a peor, porque ahora ya cuando una cosa va mal ya me llaman todos, ¿no? Y está creciendo más rápido de lo que parece y ya está pillando una relevancia, y os lo digo por la operadora, el peso que tenemos dentro de la propia... Pues de eso hablaremos y me gustaría que profundizáramos luego un poquito más en eso. Yo creo que también llevamos hablando desde hace mucho de incluso de Industria 4.0, hace 6 años con Pablo Oliete creamos la Comisión de Industria 4.0 en Ametic, pero sí creo que se han acelerado muchas cosas en los últimos meses, después de la pandemia. Ahora disponemos de estas tecnologías que nos van a permitir realmente hacer la transformación digital de la industria, y ahí pues estamos aprendiendo. O sea, sí tenemos esa sensación de que estamos en un momento relevante. Además, como sabéis, en la industria pues tenemos problemas de energía, tenemos problemas de suministros, y ahí sí vemos que las tecnologías, y en ello 5G, pues nos va a permitir salir adelante. Nosotros ya en ASTI tenemos ya nuestros robots conectados para 5G cuando sea posible, y entonces ahí, la cuestión es ya no solo la tecnología en sí, sino cómo podemos aportar valor a los clientes, a la industria, utilizando estas tecnologías. O sea, el para qué, yo creo que en este caso, para la industria va a ser una de las respuestas. El despliegue de 5G inicial, para poner el marco, cada generación, lo hemos repetido, cada generación de tecnología móvil son 10 años. Por lo tanto, si ha empezado ahora, 19, 20, estamos en los primeros comienzos. Se irá obsoletando en el 2030. Una frase que me gusta mucho, que no es mía, la escuché, es que 5G es para los años 20 y 6G para los años 30, suponiendo que llegamos al 6G o que Entonces, estamos en un despliegue de 5G ciudadano inicial y estamos en paralelo en un despliegue de 5G industrial. Un mensaje del observatorio ha sido que todos estos años ha sido que la ventaja económica de 5G, el rédito económico, viene de implementar, viene de ponerse a ello. Es como el hacer el Camino de Santiago. La gracia es hacerlo, no hacerse el selfie en la norma de hoy. No era como antes, que pasabas del 2G al 3G y tienes más velocidad y ya está. 5G en realidad es una familia de tecnologías, algunas de ellas que han arrancado con las últimas evoluciones del 4G, y es una evolución que en función de la release de esa tecnología estás en 4G o estás en 5G. Eso es lo que también nos permite a las operadoras amortizar las redes.
El despliegue actual de 5G es yo diría, el sota caballo rey, lo más sencillo. Tengo más velocidad, y es el que igual tiene más impacto a nivel público, pero es el que menos transformación tiene. Aparecen toda una serie de tecnologías, todas en esta familia, y a medida que haces esas implementaciones, precisamente es lo que vas a conseguir, sobre todo a efectos de industria, la transformación. Estamos en la génesis. Una de las cosas que probablemente los operadores no hemos sabido hacer bien todavía es desarrollar el ecosistema de partners de manera fácil, que todo el ecosistema de partners tenga un acceso fácil a estas tecnologías para empezar a desarrollar en ellas. Y eso es algo que nos tenemos nosotros como operadores que poner como prioridad, ¿no? En estos nuevos 10 años que empezamos ahora y que estamos en el Génesis, hay una gran diferencia respecto a las otras décadas anteriores. En todas las décadas anteriores, la tecnología móvil era una tecnología de conectividad únicamente. 5G no es solo una tecnología de conectividad, es un nuevo marco de innovación, es un nuevo marco de transformación digital para la industria. De hecho, si te comparas con el resto de países del mundo en qué punto estamos, pues todos estamos igual. Estamos en la génesis del despliegue. Seguramente en España hay más despliegue de 5G que en Estados Unidos. ¿Significa eso que España está mejor que Estados Unidos? Pues absolutamente no. Porque los países avanzados han entendido que esto no va sobre conectividad, sino va sobre innovación y transformación de la industria. Porque el tractor principal del 5G no son los smartphones y no son esos 10 años, son lo que la industria haga con ella. Y ahí es donde el ecosistema americano entendió perfectamente que esto iba a pasar y que se iba a softwareizar el mundo de las telecomunicaciones, y ellos son los reyes del software y querían ser los reyes de la siguiente generación, que es la 5G, y lo han conseguido, lo están consiguiendo absolutamente. Y por el otro lado del mundo, Japón, Taiwán y China, pues 3/4 de lo mismo. En medio, Europa, con países que han tomado alguna ventaja radical respecto al resto de los países, en los cuales, por desgracia, no está España, como Alemania, los países nórdicos, Francia, Inglaterra, pero España muy por detrás de esa carrera. Es complicado acertar cuál es el mejor momento para innovar. Si a veces es mejor ser el primero o ser un early adopter, ¿no? Ser el segundo, están planteando. Hombre, yo creo que, hablando de esta perspectiva de la industria, ya que lo estamos comentando, ten en cuenta que la industria actualmente está conectada por Wi-Fi, por lo general. O sea, es que nos estamos saltando 4 generaciones, y sí tenemos claro que al final el 5G va a estar dentro de nuestras instalaciones y las de nuestros clientes. Y entonces, en ese sentido, el problema es cuándo. Entonces, yo creo que hay, es cierto que es una cuestión de estar preparado y de tomar la decisión siempre en función de cuál es el aplicativo que me permite la tecnología. También, ya con lo que estamos comentando, yo creo que la discusión no es ya solo si puede ir más deprisa o latencias más bajas, entonces si estamos probando qué latencias podemos tener en nuestra tecnología, sino qué cosas podemos hacer con 5G que antes no podíamos. Gracias a 5G podemos sacar parte de la electrónica que está dentro de los vehículos, llevarlo pues a la nube, al edge computing, al FOG, a que son instalaciones, digamos, de ordenadores intermedias, y poder hacer cosas que hasta ahora no hacíamos en ese sentido. Ten en cuenta que las patentes relacionadas con el 5G en este momento muchas están ya en manos asiáticas. Entonces, al final, ahora que estamos viviendo que la tecnología está en la geopolítica, está en la mesa de los gobiernos, pues ojo, que también cuando hablamos de 5G, o sea, puede llegar un momento que también que al final sea un arma política en ese sentido. Enganchando con el hecho de que esto va a ser gradual, la realidad es cuál es tu ventana de necesidad, si te puedes permitir hoy no utilizar toda la innovación que está disponible hoy. Porque si te esperas a mañana, mañana va a haber mejor tecnología que hoy y más barata, pero tu negocio está corriendo hoy. ¿Te puedes permitir esperar a la siguiente ventana de oportunidad? Aparte, no son ventanas, es una ventana deslizante. Esto nunca hay hitos fundamentales que dicen, hombre, menos mal que esperé, porque hoy ya, tal, no, esto no es una oportunidad de inversión, esto es, tú tienes un proceso productivo, estamos hablando de industria, tienes un proceso productivo, hoy tienes una capacidad de innovar, bueno, asesórate bien, acompáñate por el ecosistema correcto, para hoy beneficiarte de todo lo que la tecnología te ofrece. Y mañana, si lo has hecho bien hoy, mañana podrás evolucionar lo que hiciste. Hoy en día, el 5G tiene que estar ya en los departamentos de I+D de la industria, como la inteligencia artificial o el IoT, por supuesto, y lo único, la entrada en operaciones dependerá de los despegues de red y de la oportunidad, pero obviamente es algo que ya tiene que estar en la hoja de ruta, sin duda. Creo que sí. Mi recomendación es
tú tienes, es decir, cualquier empresa del ecosistema suelen tener muy clara la especialidad sobre la cual trabajan. ASTI es AGVs y ellos saben mejor que nadie de AGVs. Entonces, tú tienes que tener muy claro es cómo ves tu proposición, cómo ves tu producto, cómo ves la aplicación de tus robots móviles por una fábrica dentro de 3, 4, 5 años. Y estar preparado para eso. Las MPNs industriales que estamos poniendo ahora, en un porcentaje elevadísimo de casos, el killing application, os voy a decir cuál es, sustituir las radios Motorola que llevan toda la parte de gente de campo y seguridad. Unas radios que valen 1.000 y pico euros cada una y dices, oye, ¿por qué no le pongo un móvil rugerizado, que además le puedo poner aplicación encima y puedo hacer realidad aumentada, con lo cual el técnico cuando me está haciendo un preventivo me está viendo que ya el inventario de qué válvula es y qué tengo que tocar y todo eso? Fijaos, esto en realidad no hay nada de IoT. Quizás en la agenda de los CIOs sí que tendría que estar esa futura arquitectura hacia la que el 5G implica. Y montar 5G no significa solamente tener una radio 5G funcionando. Tú puedes montar una arquitectura de 5G sin que haya radio 5G y montarla sobre una estructura de Wi-Fi virtualizada o 4G virtualizada o la que te dé la gana, incluso cable. Es decir, 5G es una arquitectura de red virtualizada heterogénea, con conectividad heterogénea y no tiene por qué tener radio 5G. Con lo cual, en la agenda de los CIOs debería estar esta visión y entender qué cambio implica una arquitectura 100% virtualizado de cloud distribuido con mobile edge computing. Y si esto lo tienen claro, podrán evolucionar hacia un 5G y poner la radio cuando vengan, pero tener desde hoy preparada su transformación para la fábrica del futuro o para la industria del futuro. Con el pulso del 5G, ¿qué tecnologías saldrán especialmente beneficiadas? ¿O qué otras tecnologías veremos que reciban un mayor impulso? Por ejemplo, estoy pensando en desde Machine Learning, blockchain industrial, Edge Computing, que también se ha mencionado aquí. Todas, no sabemos cuál experimentará un mayor crecimiento. Internet de las cosas, que hemos visto que sí. Drones autónomos. Ciberseguridad. Vehículo autónomo. Esto parece Lo bonito, es una especie de porra o de quiniela, son realmente todas ellas. Y lo bonito es que no sabemos exactamente. Has hablado del ejemplo de las comunicaciones críticas, el end of life de como Tetra y demás. Es un mercado apetecible que sugiera el control industrial en tiempo real, el control en el sentido de ingeniería de la palabra. Mucho del resultado y el rédito económico y tecnológico de 5G será transversal en realidad. Fijémonos lo que ha pasado con 4G. Con 5G lo que podríamos aparecer es adelantos y abaratamientos, que es igualmente necesario, en cámaras, en sensores 3D, en lidars, en radares. El efecto de 5G arrastra un montón de tecnologías, un montón de electrónica, que es lo que hace que sea una caverna de Alibaba tecnológica. Y ese conocimiento y esa tecnología es transversal. La puedo aplicar a una prenda deportiva, a una AGV, al control de una fábrica o al movimiento de un can o a una máquina personalizada de entrenamiento de tenis. La mayor limitación de IoT, lamentablemente, es que tenías que conectar el cacharro. Esto ha desaparecido. Y hay que reciclarlo, hay que conectarlo, hay que recargarlo. Entonces, a partir de ahí, imagínate todo lo que surge. Es que cualquier cosa de realidad aumentada, control a distancia desde una mesa de operaciones, un proceso industrial, un mantenimiento, es todo el tema de que va a ser necesario. Tú has dicho seguridad, pero el mundo de seguridad es brutal. El tema, hombre, yo no diría blockchain, pero sí que el smart contract en todos los procesos logísticos, muy probablemente no usando blockchain, pero usando otras tecnologías que dan el mismo servicio de smart contract. Todo esto va a ser unos gracias a y otros, como dices tú, consecuencia de o porque son acompañamientos necesarios para sacarle el máximo provecho al 5G. Claro, yo en ese sentido sí veo al final esto como un conjunto de tecnologías digitales que hoy son posibles y hace 5 años no lo eran. En ese sentido, claro. Y ahí el 5G lo veo como la autopista de la información que estamos comentando en ese sentido. O sea, al final hablamos de la industria conectada, pero realmente, os confieso, que no es fácil sacar información de una planta industrial grande por un tema de ciberseguridad, porque consideramos que los datos
es algo muy relevante y aquí no estamos hablando de datos personales, de los reglamentos de datos de privacidad, aquí estamos hablando de datos no personales, pero que es la información de la industria y que al final hay que gestionar y estamos aprendiendo a ello. Entonces, en ese sentido, o sea, yo creo que si tengo una autopista con esas cualidades que estáis comentando, habilito muchas cosas que estáis comentando. O sea, es que ahora mismo, en nuestro caso, pues los robots autónomos, a mí me gustaría monitorizarlos pues, en tiempo real desde cualquier parte del mundo que estamos en ello. Me gustaría tener lo que llamamos los gemelos digitales de la industria. O sea, me gustaría tener en el mundo digital una visión casi fidedigna de lo que está pasando en el mundo físico, serían los modelos híbridos que también a veces comentamos en este entorno. Bueno, pues eso hasta ahora no podía, o sea, es que eso con 5G voy a poder hacerlo. Bueno, hay redes sincronizadas, control de timing en procesos industriales en los que tu AGV está sincronizado a la décima de segundo con la planta, o sea, lo revoluciona todo esto. En España hay un conato de 5G de espectro industrial con 20 MHz por entrar en un determinado espectro. Y los permisos y la libertad de experimentar en bandas muy atractivas, milimétricas, sobre todo en un entorno industrial, es bastante ancho. Lo que hace falta, y aquí enlazo con el mensaje de los early adopters, es que la industria se lance. No creo que vaya a encontrar, no utilicemos el tema del espectro como una autoexcusa para no innovar. Lancémonos porque podemos ir de la mano de un operador, podemos ir explorando. Hay un montón de cosas que si esperamos a adoptar o a que la reglamentación esté lista, va a ser demasiado tarde. El conocimiento de sensores, el conocimiento de localización indoor, todo eso, como esperemos, ese conocimiento no se improvisa. Ten en cuenta también, de cara al despliegue, aquí está el debate de dónde se despegan los operadores, ¿no? O sea, al final estamos acostumbrados a desplegar, entiendo, las generaciones anteriores donde está la población, y aquí es que tenemos que ir a los polígonos industriales donde muchas veces no hemos tenido ni 4G. Entonces, esa discusión nosotros planteamos. O sea, en un momento determinado, a lo mejor es necesario el ir a una red privada si no existe la red pública en ese sentido. De hecho, cualquier contrato de despliegues de MPNs, de redes privadas que hemos hecho, tiene una duración de tiempo y el cliente siempre al final del contrato puede decidir, oye, pues la infraestructura ya la tengo y lo único que hago es quito la frecuencia del operador y pongo de otra. El operador ahí aporta dos cosas fundamentales. Una es la experiencia de saber gestionar este equipamiento, porque al final es otro tipo de vendor, no es el habitual. Y luego también hay entornos en el cual, incluso en entornos altamente industriales, el operador va a ser necesario en todo caso. Incluso os lo digo por experiencias en Alemania y en UK. Y el gran drama de un CIO es ir metiendo permisos de gente externa, de contratas, subcontratas que entran y salen. La gran ventaja de una MPN híbrida es que te permite vivir lo mejor de ambos mundos. Yo tengo una parte privada para activos que son míos, para cosas que yo quiero controlar y que yo tengo mi capacidad reservada, mis SLA reservados, y puedo seguir gestionando contratas externas o partners externos que tienen que trabajar en mi instalación y ellos operan con la red pública. Con lo cual... Sí, yo me gustaría ser un poco más punky y diría que, no, a ver, que se lance sí, pero hace falta un marco regulatorio para ello. Y aquí hubo unos señores que se llaman americanos, norteamericanos, que lo cambiaron radicalmente, reinventaron la industria simplemente con un cambio regulatorio. Un cambio regulatorio que habilitó el uso compartido de espectro radioeléctrico para uso exclusivo de la industria. Y además lo digitalizó, es decir, no hace falta inmediar ningún papel para solicitarlo, sino que por medios absolutamente digitales se puede conseguir acceder a espectro radioeléctrico 5G en Estados Unidos para uso industrial, para smart cities, para uso de brecha digital rural, etcétera, etcétera. Un año más tarde, unos señores muy listos también, que se llaman alemanes, copiaron el modelo americano, no lo digitalizaron porque no les dieron tiempo, lo hicieron de una forma un poco más artesana y al resto de los países nórdicos de Europa le siguieron. En España estamos a la espera de un policy group de regularización europeo, esperando a ver qué dice Europa desde un punto de vista regulatorio, oficial, mientras que los restos de países del norte de Europa ya han andado, ya han puesto en marcha sus políticas de compartición de espectro para uso industrial, están acelerando radicalmente la innovación en entornos industriales y apalancando esta transformación en el 5G, cuando en España estamos todavía diciendo vamos a esperarnos a ver qué dicen los de Europa.
Nosotros estamos desplegando MPNs en producción con clientes. Vosotros sois Vodafone y tenéis espectro radioeléctrico, podéis hacerlo. Sí, sí, pero con un contrato con un cliente que tiene el espectro Sí, garantizado durante pero- un tiempo. Es verdad, al final del contrato él puede, si la Claro. ley lo permite, es decir, lo que quiero decir es que estoy de acuerdo contigo, pero que no es óbice para que un cliente hoy no pueda arrancar. Sí, un cliente no. Pero dos cosas. Primero, el cliente tiene que estar atado a un operador. Segundo, el cliente no puede hacer las cosas por su cuenta como lo ha hecho con Wi-Fi, como lo hace con la red eléctrica, Efectivamente. con la red eléctrica o con el agua de sus baños. Yo pongo el agua donde quiero, pongo la red eléctrica de mi fábrica donde quiero, pongo el Wi-Fi donde quiero y tengo que poner la palanca de cambio de transformación digital de mi industria donde quiera y ser propietario de ella. Y hoy no puede en España. La parte de espectro, correcto. Europa, donde se está quedando, me parece, atrás, es la experimentación, y estoy contigo, del espectro. Están sucediendo cosas en manejo del espectro en diferentes partes del mundo muy interesantes, que no sabemos cómo evolucionarán. Deberíamos tener una innovation band, de alguna manera. Pero es cierto que en 5G la mayor eficacia del espectro se consigue cuando el espectro está unificado y lo dividimos luego en network slicing. Quizás nosotros somos una buena representación de lo que es la industria microelectrónica española, que habiendo todavía algunos campeones que siguen ahí peleando, pero muy comparado con la industria microelectrónica en Inglaterra, etcétera, nada. Personas que empezaron su carrera entusiasmados con la microelectrónica y que hemos disfrutado mucho haciendo microelectrónica, la realidad del mercado y de este país nos ha llevado a evolucionar nuestro conocimiento tecnológico y aplicarlo a otros campos, en la innovación, tecnologías digitales, etcétera, etcétera. Es decir, nada se ha desaprovechado por el camino, personalmente, pero ciertamente significa que no hay industria microelectrónica significativa en España. Y sinceramente eso no se improvisa, eso, tú no puedes dejar que pase el tren, despreciarlo, ignorarlo y decir que hagan otros microelectrónica y luego decir, ay, como llevo 6 meses que no puedo comprar chips, vamos a montar una empresa de chips en España. Hombre, chico, no es tan fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Los sensores en TST, pues integramos los chips estos que mencionas, Qualcomm, Realtek, tal, pues entonces nosotros los integramos, los utilizamos, hay que aprender a utilizarlos bien, hay que diseñarle la antena, hay que encontrar la aplicación, hay que acompañar al cliente, hay que montar el Big Data sobre eso, esos datos hay que ponerlos en valor. O sea, la cadena de valor es verdad, no tenemos el ladrillo, no somos capaces de hacer el ladrillo, no tenemos hornos para cocer ladrillos, pero tenemos arquitectos, albañiles, decoradores, vendedores de casas. Es decir, se está habilitando un ecosistema para generar open hardware, que se llama, que es hardware de propósito general y particularizarlo para tu aplicación. Entonces, los grandes fabricantes de chipset están habilitando esa nueva oleada de innovación en torno al open hardware. Pues innovemos en open hardware, que es muy fácil hoy construir hardware y muy barato construir hardware basado en este tipo de plataformas. Antes hablaba yo de las patentes 5G, que hay 6.000 en el mundo y en España hay 2 o 3 solo. O sea, obviamente no podemos generar tecnología 5G como chips, estoy totalmente de acuerdo con Fran, pero sí podemos liderar determinados verticales para aplicar esa tecnología. Además, ahora tenemos el debate de los fondos públicos europeos, los Next Generation, y además yo creo que ahí, una vez más, tenemos que ir a especializarnos en lo que consideramos que somos buenos. No vale tampoco el intentar crear nuevos mercados. Entonces, nosotros modestamente como ASTI somos líderes europeos en robótica móvil y aspiramos desde un pueblo de Burgos a ser líderes mundiales en ese sentido. Ahora tenemos la oportunidad del coche eléctrico, por ejemplo, también con dinero público. Tenemos oportunidad de algunos nichos de software. Tenemos oportunidad, obviamente, del IoT que estamos comentando. Yo creo que se trata de apostar ahí, pero también, y estoy de acuerdo con algo que se ha comentado hasta aquí, yo creo que necesitamos un marco regulatorio que permita ayudar a innovar en esas líneas. En definitiva, nos quedamos en capas altas y lo que yo creo que necesitamos es, siendo muy realistas y a presente, no una estrategia a 20 años, que debería haberla, pero posiblemente nosotros no somos los drivers para esa. Nuestra misión hoy es la cuenta de resultados de nuestras empresas en los próximos 5 años, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es que generar el ecosistema colaborativo donde Alberto insiste mucho, para generar tecnología que aproveche toda estos nuevos recursos que nos ofrece 5G
necesitamos empresas, ahí TST tenemos misión, ¿no? Ahí tenemos un objetivo, que acompañemos y que ayudemos a la industria para poner en valor toda esta capacidad transversal que da el 5G. Ecosistemas donde el operador tiene que estar, donde el mensaje colaborativo es que ni redes privadas ni públicas, realmente el futuro son las mixtas, las híbridas, pero las híbridas en las que el operador trabaja con la consultoría, con la empresa de ingeniería, que entre los dos van a ofrecer el máximo valor a la industria que quiere implementar, donde hay desarrolladores de tecnología, hablando de integración y demás, que van a proporcionar soluciones. Entonces, ahí es donde esos ecosistemas colaborativos van a poder transformar la industria.